Vamos a hacer unas donas en la freidora de aire. Para eso vamos a necesitar estos ingredientes. Aquí les dejo la lista de lo que vamos a necesitar y en la cajita de abajo también se los dejo. Vamos a empezar deshidratando la levadura. Para eso vamos a colocar la leche en un tazón. Recuerden que la leche debe estar tibia, no debe estar fría ni muy caliente. Agregamos el sobre de levadura, una cucharada de azúcar y vamos a revolver hasta que se disuelva la levadura, es decir, que no queden grumos. Una vez que se haya disuelto, la vamos a cubrir, la vamos a dejar reposar más o menos por unos 15 minutos en un lugar que haga calor. Esto para que la levadura se disuelva o se deshidrate más rápido. Nos vamos a la harina, agregamos el azúcar y revolvemos muy bien para que se integre con la harina. Yo estoy utilizando azúcar moreno, ustedes pueden utilizar la que quieran. Le hacemos un huequito en todo el centro de la harina, agregamos el huevo, la esencia de vainilla y la levadura deshidratada. Vamos a mezclar muy bien para que se integren estos ingredientes. Vamos a ponerle la mantequilla ya derretida. Y por último agregamos la sal. Mezclamos muy bien todos los ingredientes. Nos ayudamos con las manos y cuando ya la masa esté un poquito más durita la vamos a pasar entonces al mesón. Vamos a mezclar muy bien hasta que logremos una consistencia homogénea. La pasamos a un tazón previamente ya engrasado y la vamos a cubrir con papel de este transparente. La vamos a dejar reposar más o menos por unas 2 horas o hasta que la masa doble su tamaño. Recuerden dejarla en un lugar calientico. Ya pasó el tiempo de reposo, le sacamos el aire, la ponemos en el mesón y con la ayuda de un rodillo vamos a estirarla. No la vamos a dejar muy delgadita, déjenla del tamaño del grosor considerable. Con la ayuda de un vaso vamos a empezar a cortar la masa de esta forma y con una tapita pequeña vamos a hacer el huequito del centro. Así de esta forma van quedando. Repetimos el mismo procedimiento con toda la masa hasta que ya no nos quede nada de masa. Una vez estén listas las donas, las vamos a dejar reposar más o menos por una media hora en un lugar calientico. Pasado el tiempo nos vamos a nuestra freidora de aire, la vamos a precalentar por 5 minutos a 200 grados. Luego a la cesta le vamos a rociar un poquito de aceite de oliva en spray, acomodamos las donas, le rociamos otro poquito de aceite de oliva en spray por encima y las vamos a dejar por 10 minutos a 180 grados. A los 5 minutos las revisamos y les damos la vuelta. Recuerden que el tiempo y la temperatura puede variar dependiendo del tamaño de las donas. Cabe recordar que no les va a quedar exactamente como si las hicieran con aceite, pero sin duda alguna esta es una opción muy saludable y muy rica. Les va a encantar.